Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo una idea fácil y con muy pocos materiales. Este árbol de mesa con luces de estilo rústico moderno. ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues acompañarme, que empezamos. Pues para esta idea vamos a necesitar piezas de madera, unos listones. Esto es de una vieja estantería que se me rompió, pero podéis utilizar también madera de palé. Y vamos a cortar 3 piezas, 2 más largas de 30 centímetros y una que será la base de 24 centímetros. Y ahora tenemos que hacer los cortes en ángulo, ¿veis? Para ir acoplando las piezas de madera. Vamos a hacer primero el del pico de la parte de arriba del arbolito. Yo este ya lo tengo, pero bueno, os lo voy a enseñar por aquí para que veáis lo fácil que es. Y lo voy a hacer así tumbado para que lo veáis bien. Colocamos la base, un lateral uniendo las 2 puntas de las maderas y el otro aquí, bien colocado. Y ahora esto lo unimos así. Vamos a intentar que estas 2 esquinas de aquí, a ver que os lo acerque, ya tenemos colocado el arbolito y esta será la parte superior. Y tenemos que hacer coincidir este lateral exterior, que la línea coincida con la parte más alta de este lateral de aquí. Una vez ya lo tenemos así, vamos a coger una regla y vamos a tomar como guía este lateral, la parte interna del listón. Colocamos la regla al ras de ese listón y marcamos. Y por ahí tenemos que cortar. Una vez ya tenemos hecho este corte, haremos lo mismo con los de abajo. Ya tenemos las piezas con los ángulos correctos y ahora a los 2 laterales del arbolito vamos a coger la base y la vamos a alinear. Empezamos a 5 centímetros de la parte de arriba, centrados en los dos laterales, vamos a marcar unos puntos. No tienen que ser exactos, más o menos a ojo, yo de unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, marcamos uno aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí, así, haciendo un zigzag. En total serán 5 puntos marcados en un lateral y 5 en el otro. Aquí es donde vamos luego a enganchar la decoración. Y ahora con una broca de la más finita vamos a marcar los agujeros para luego cuando atornillemos el cáncamo, creo que se llama, nos sea más fácil una vez esté montado el arbolito. Sin atravesar el lateral, ¿vale? Simplemente es para marcarlo y que luego cuando atornillemos no se nos astille la madera. Y ahora ya vamos a montarlo. Voy a utilizar cola de carpintero y atornillarle unos tornillos. Le colocamos cola, yo lo que he hecho ha sido, lo he colocado, marcamos y aquí en esta zona le colocamos la cola de carpintero. Colocamos nuestra base para saber más o menos dónde va y lo ponemos. Vamos a hacer un agujero como hemos hecho antes. Y ahora vamos a atornillarlo. Y lo mismo vamos a ir haciendo con la parte de abajo. Y ahora ya vamos a pasar a darle color. La primera capa que le voy a dar va a ser de tinte. Voy a teñir la madera, yo estoy utilizando un tinte para madera al agua en un tono roble. Lo he rebajado con un poquito de agua porque tampoco quiero que quede muy oscuro y ahora aplicamos a toda la madera y dejamos secar. Si en estos momentos estáis viéndome, es que el vídeo os está gustando. Y si es así y no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y muy importante, activar la campanita de al lado para así YouTube te enviará notificaciones cada vez que yo subo un vídeo.
Así que seguid disfrutando del vídeo, no os entretengo más. Sigamos con él. Lo siguiente, una vez ya se nos ha secado, va a ser colocarle estas piezas, creo que son cáncamos, nunca me acuerdo del nombre de estas piezas. Y en los agujeritos que hicimos en los laterales, lo que vamos a hacer va a ser atornillarlos. Vamos a necesitar 10. Y lo siguiente ya es colocarle las luces. Si no tenéis de este tipo de luces, una guirnalda de luces LED con las bombillitas súper pequeñas y donde van las pilas también, si no tenéis de este tipo, bueno, pues lo que podéis hacer es colocarle hilo de pescar, de este hilo que es transparente, y colgarle adornos navideños. Podéis hacerlo de las dos maneras. Pues vamos a empezar a pasar todas las luces. Y para terminar de decorarlo, podemos ponerle lo que queramos, decoraciones de otros años. Podemos colocar bolas de estas que colocamos en los árboles, ramilletes de esto, alguna pieza de este tipo decorativa. Yo voy a poner unos cascabeles, alambre muy finito y vamos a ir colgándolo de la misma tira de luces. Y ya está terminado y listo para lucir en estas fiestas. Un árbol navideño un tanto diferente. Espero que os guste y si es así, regalarme dedito arriba. Y si pensáis que le puede gustar a alguien más, pues compartir este vídeo me ayudará un montón. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.